El día que conocí a Daniel, supe que mi vida ya no me pertenecía. Sus ojos verdes, llenos de calma y misterio, me hipnotizaron. Su sonrisa, esa que solo me regalaba a mí, era mi razón para respirar. Lo amé con una intensidad que me consumía, hasta el punto de que, por él, habría caminado sobre brasas sin dudarlo. Pero el amor a veces tiene un precio, y el mío fue casi mortal. Todo ocurrió durante un viaje a las montañas. Claire, la media hermana de Daniel, una mujer fría y calculadora que siempre me odió sin razón, me invitó a un paseo. Daniel no estaba, pero confié. Después de todo, era familia de él. Fue un error. Recuerdo el viento helado, el abismo bajo mis pies y su voz susurrando: «Nadie te quitará lo que es mío». Luego, un empujón. Caí. El dolor fue insoportable. Fracturas, sangre, oscuridad. Desperté en la UCI, conectada a máquinas que me mantenían con vida. Lo primero que vi fueron los ojos de Daniel, llenos de lágrimas. «No te dejaré ir», me prometió. Pero entonces, llegó Emma. Mi propia hija. La niña que crié con amor durante 7 años. La que dormía entre mis brazos después de cada pesadilla. Ella entró en mi habitación con una frialdad que me heló el alma. «Lo siento, mamá», susurró. Y antes de que pudiera reaccionar, sus pequeñas manos tiraron del tubo de oxígeno. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo se volvió borroso. Entre jadeos, entendí la verdad. Claire le había lavado el cerebro. Le dijo que yo era la villana, que había separado a su familia. Y Emma, mi dulce Emma, solo quería hacer justicia. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la voz desgarrada de Daniel gritando: «Emma, no». Pero ya era tarde. La oscuridad me envolvió, pero no fue el final. Algo en mí se aferró con desesperación a la vida, a Daniel, a la verdad que Claire había enterrado bajo mentiras. Desperté en una habitación desconocida, el pecho ardiendo, cada respiro una batalla. Daniel estaba a mi lado, sus ojos rojos de llorar, sus manos temblando al sostener las mías. «Casi te pierdo». Sus palabras se quebraron. No podía hablar aún, pero mis lágrimas le respondieron: «No me iré». No sin luchar. Pero la pesadilla no terminó ahí. Emma había desaparecido. Claire la había llevado de viaje, según dijo Daniel, pero el miedo en su voz delataba la mentira. Sabíamos la verdad. Claire estaba dispuesta a todo para destruirnos. Y entonces llegó el mensaje. Un vídeo. Emma apareció en pantalla, pálida, asustada. «Papá, la tía Claire dice que si no vienes, mamá morirá de verdad esta vez». El corazón se me detuvo. Claire no solo quería separarnos. Quería que Daniel la eligiera a ella. Daniel se volvió hacia mí, su mirada una tormenta de dolor y furia. «Voy a traerla de vuelta. Y Claire pagará por esto». Pero yo no podía dejarlo ir solo. No otra vez. A pesar del dolor, me levanté. Cada paso fue una agonía, pero el amor por mi hija, por mi esposo, me empujaba. Esta vez, no sería la víctima. Llegamos a la vieja cabaña en el bosque, el lugar donde Claire solía llevar a Emma de pequeña. La puerta estaba entreabierta, como una invitación macabra. Dentro, Claire nos esperaba, con Emma a su lado, agarrada fuerte a su mano. «Siempre supiste que eras un error en su vida», Claire dijo, su voz un veneno dulce. «Mírala, Daniel. Ella es tu verdadera familia. Yo siempre te amé. Y Emma lo sabe». Pero entonces, Emma me miró. Y por primera vez en semanas, vi duda en sus ojos. «Mamá, ¿es verdad que querías lastimar a tía Claire?» El mundo se detuvo. Claire había sembrado esa mentira en su corazón. Con la poca fuerza que me quedaba, me arrodillé frente a ella. «Emma, jamás haría daño a nadie que amas, pero Claire sí me lo hizo a mí». Le mostré las cicatrices, las marcas que el empujón había dejado. La verdad empezaba a resquebrajar la mentira. Claire gritó, desesperada, y en un movimiento brusco, empujó a Emma hacia el viejo pozo abandonado en el jardín. Daniel corrió como un rayo, atrapándola justo a tiempo. Y yo me abalancé sobre Claire. No era violencia. Era justicia. La caída fue corta, pero suficiente. Claire quedó inconsciente, y esta vez,
Fuimos nosotros quienes llamamos a la policía. Emma lloró en mis brazos esa noche, pidiendo perdón una y otra vez. Daniel nos envolvió a ambas en un abrazo, prometiendo que nada ni nadie nos separaría otra vez. Claire enfrentaría cargos por intento de homicidio y secuestro. Pero lo más importante, habíamos recuperado a nuestra hija. Aún quedaban heridas por sanar, preguntas sin responder. Pero una cosa era segura. El amor, cuando es verdadero, sobrevive incluso al infierno. Los meses siguientes fueron difíciles. Emma tenía pesadillas, se despertaba gritando en medio de la noche, convencida de que Claire vendría por ella. Daniel y yo tomamos turnos para consolarla, para recordarle que estaba a salvo, que nadie le haría daño nunca más. Pero el miedo es un monstruo silencioso, y a veces, incluso con todas las luces encendidas, la oscuridad se cuela por las rendijas. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, solo había una foto, Emma en el parque, tomada el día anterior. Mi sangre se heló. ¿Cómo? Claire estaba en prisión, ¿verdad? Corrí a llamar a Daniel, pero antes de que pudiera marcar, el teléfono sonó. Una voz distorsionada susurró. No creas que esto terminó. Ella siempre fue mía. La línea se cortó. Daniel llegó a casa minutos después, pálido al verme temblando. Cuando le mostré la foto, su expresión se endureció. La voy a matar, dijo, con una calma aterradora. Pero no era Claire. No podía serlo. Estaba bajo custodia. A menos que no estuviera actuando sola. Esa noche, mientras Emma dormía, revisamos las cámaras de seguridad de la casa. Y ahí estaba, una figura encapuchada, dejando el sobre en nuestro buzón. No era Claire. Era alguien más. Alguien que conocía nuestros movimientos. Alguien que sabía exactamente cómo asustarnos. Daniel me tomó de los hombros. Vamos a irnos. Lejos. Donde nadie nos encuentre. Pero yo sabía que huir no era la solución. Claire tenía aliados, y hasta que no supiéramos quiénes eran, nunca estaríamos seguros. Decidimos hacer algo radical. Fingir nuestra muerte. Fue Daniel quien lo sugirió. Un accidente de auto, algo creíble. Si el mundo pensaba que estábamos muertos, quienquiera que estuviera tras nosotros dejaría de perseguirnos. Y así lo hicimos. Pero había un problema. Emma. No podíamos arrastrarla a una vida de mentiras. Así que tomamos la decisión más dolorosa, dejarla con la abuela, lejos, bajo un nombre falso. Fue la noche más larga de mi vida. Besé su frente mientras dormía, prometiéndole que volveríamos por ella. Daniel y yo desaparecimos al amanecer. Pero algo salió mal. Porque 2 semanas después, mientras estábamos escondidos en un pueblo remoto, vi las noticias. Niña desaparecida, Emma Carter, de 7 años, fue secuestrada de la casa de su abuela. La pantalla mostraba una foto de mi hija, sonriendo, inocente. Y entonces, el teléfono sonó de nuevo. La misma voz distorsionada. ¿En serio pensaron que podrían escapar? Daniel rompió el teléfono contra la pared, pero el daño estaba hecho. Nos habían encontrado. Y ahora, tenían a Emma. El silencio en esa habitación de motel barato era tan espeso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Daniel estaba sentado al borde de la cama, los nudillos blancos de apretar los puños con tanta fuerza. Tenemos que ir por ella, susurró, su voz áspera por la rabia contenida. Pero algo no cuadraba. Claire estaba en prisión. ¿Quién más podría estar detrás de esto? Entonces lo recordé. El hermano, dije de repente, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Claire mencionó una vez que tenía un hermano mayor. Alguien a quien admiraba demasiado. Daniel levantó la mirada lentamente. Jacob. El nombre cayó entre nosotros como una losa. Jacob Carter, el hermano mayor que había desaparecido años atrás después de un escándalo financiero. Claire siempre lo defendió, incluso cuando las pruebas lo incriminaban. Mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo con una dirección y una hora. Medianoche. Ven solos. O la niña paga el precio. El lugar era una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Una trampa obvia. Pero no teníamos opción. Preparamos lo que pudimos.
una pistola que Daniel escondió en su chaqueta, linternas, y la determinación de morir si era necesario con tal de salvar a Emma. La luna estaba alta cuando llegamos. El edificio parecía salido de una pesadilla, con ventanas rotas y hierros retorcidos. Cada paso que dábamos hacía eco en el silencio. Entonces escuchamos su voz. Pensé que no vendrían. Jacob salió de las sombras, con un traje impecable que contrastaba grotescamente con el lugar. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que Emma estaba parada a su lado, sonriendo. Mamá, papá, dijo con una calma que me heló la sangre. El tío Jacob me explicó todo. Ustedes son los malos. Daniel dio un paso adelante. Emma, cariño, no es verdad. Él te está mintiendo. Jacob soltó una risa suave. ¿En serio, Daniel? Después de todo lo que le hiciste a nuestra familia, ¿todavía pretendes ser el héroe? Sacó un sobre amarillento y lo agitó en el aire. ¿Recuerdas esto? Daniel palideció. Era algo del pasado, algo que claramente lo aterrorizaba. Yo no entendía, pero en ese momento no importaba. Porque Emma sacó algo de detrás de su espalda. Un cuchillo pequeño. Emma, por favor, supliqué, las lágrimas nublándome la vista. Nosotros te amamos. Él te está usando. Pero ella solo sonrió, con una expresión que jamás olvidaré. El tío Jacob dice que las familias deben estar juntas, dijo, avanzando hacia nosotros. Y ustedes, no son mi familia. Jacob rió detrás de ella, sus ojos brillando con triunfo. Y supe entonces que esto no terminaría con un rescate. Esto terminaría con sangre. El cuchillo en la mano de Emma brilló bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por los vidrios rotos. Sus ojos, antes llenos de vida e inocencia, ahora me miraban con una frialdad que me partió el alma. Emma, por favor. Avancé un paso, pero Daniel me detuvo con un brazo. No, murmuró. No es ella. No del todo. Jacob se ajustó los puños de la camisa con una sonrisa de satisfacción. Tardé años en planear esto. Claire siempre fue demasiado impulsiva, pero yo sé esperar. Sacó un arma del bolsillo interno de su saco. Y ahora, finalmente, tendré mi venganza. Daniel respiró hondo. Jacob, lo que pasó con tu padre. Cállate. Jacob gritó, la máscara de elegancia cayendo por un instante. Tú lo mataste. Tú y tu maldita obsesión por jugar al héroe. Emma parpadeó, como si algo dentro de ella luchara por salir. Tío Jacob, ¿qué? No les creas nada, pequeña. Jacob le apuntó a Daniel con el arma. Ellos te mintieron toda tu vida. Vi el momento exacto en que Daniel tomó la decisión. Su mano se movió hacia la pistola escondida, pero Jacob fue más rápido. El disparo resonó en el espacio vacío. Daniel cayó de rodillas, llevándose una mano al hombro ensangrentado. Grité, corriendo hacia él, pero Emma se interpuso, el cuchillo aún temblando en su mano. Emma, basta, lloré, agarrándole las muñecas. Despierta. Nosotros te amamos. Por un segundo, vi duda en sus ojos. Lágrimas. La verdad luchando por abrirse paso. Entonces Jacob apretó el gatillo otra vez. Esta vez, el disparo fue para mí. Pero Emma, mi dulce Emma, se lanzó frente a mí. El proyectil la golpeó en el hombro, haciéndola caer contra mi pecho. El cuchillo se estrelló contra el suelo. No. El grito de Jacob fue de puro horror. Daniel no lo pensó dos veces. Con un movimiento rápido, sacó su arma y disparó. Jacob cayó hacia atrás, la sangre manchando su impecable traje. Todo quedó en silencio. Emma temblaba en mis brazos. Mamá, duele. Ya pasó, cariño, lloré, acariciando su pelo. Ya terminó. Pero no era verdad. Porque mientras Daniel llamaba a la policía y ambulancias, yo sostenía a mi hija, viendo cómo la sangre se escapaba entre mis dedos. Y supe que aunque sobreviviéramos esta noche, las cicatrices jamás desaparecerían. La ambulancia tardó 12 minutos en llegar. 12 minutos interminables donde el tiempo pareció detenerse mientras presionaba mi chaqueta contra la herida de Emma para contener la sangre. Sus pequeños dedos se aferraban a los míos, fríos como el hielo.
Te prometo portarme bien, mami, susurró con voz quebrada, sus pupilas dilatadas por el dolor y el shock. Daniel, aún sangrando el mismo, no dejaba de murmurar palabras de aliento mientras vigilaba el cuerpo inmóvil de Jacob cerca de la entrada. El arma seguía al alcance de su mano, por si acaso. Cuando por fin llegó ayuda, todo se convirtió en un caos de luces rojas y gritos. Nos separaron a la fuerza. A Emma se la llevaron en una ambulancia, a Daniel en otra. Un oficial me sujetó cuando intenté seguirlos. Señora, necesita dar su declaración. ¿Quién es ese hombre?, señaló a Jacob, que ahora tenía a 2 paramédicos arrodillados a su lado. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Es el hermano de Claire Carter. Intentó matarnos. Secuestró a nuestra hija. Las horas siguientes fueron un borrón. El hospital, los policías, las preguntas interminables. No me dejaron ver a Emma hasta casi el amanecer. Cuando por fin entré a esa habitación de hospital, el corazón se me encogió. Mi niña parecía tan pequeña entre los tubos y cables, su pelo rubio esparcido sobre la almohada blanca. Pero cuando abrió los ojos y me vio, algo se quebró dentro de mí. Mamá, lo siento mucho, sollozó, extendiendo su manita vendada hacia mí. Me derrumbé a su lado, enterrando el rostro en su cuello mientras sentía su calor, su olor a jabón de hospital y a esa esencia única que solo Emma tenía. No tienes nada que disculparte, mi amor. Nada. La puerta se abrió suavemente. Daniel estaba allí, con el hombro vendado y los ojos rojos. Sin decir palabra, se unió a nuestro abrazo, formando por primera vez en meses un círculo completo otra vez. Fue entonces cuando el médico entró con una expresión extraña. Señores Carter, hay algo que deben saber sobre los exámenes de Emma. El tono de su voz hizo que el miedo me recorriera la espalda. Daniel tensó los brazos alrededor de nosotras. Encontramos rastros de una sustancia en su torrente sanguíneo, continuó el médico, bajando la voz. Un compuesto psicotrópico experimental. Algo que altera la percepción de la realidad y crea sugestionabilidad extrema. Todo encajó de repente. Los cambios de personalidad de Emma. Su lealtad repentina hacia Jacob. Esa mirada vacía cuando sostenía el cuchillo. No había sido lavado de cerebro. La habían drogado. Daniel fue el primero en reaccionar, su voz un rugido sordo. Jacob le estaba dando algo. Todo este tiempo. Era eso. El médico asintió gravemente. Afortunadamente, es reversible. Pero el proceso será largo. Necesitará terapia especializada. Miré a mi hija, que empezaba a llorar silenciosamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo ocurrido. Lo que sea, dije, acariciando su mejilla. Haremos lo que sea necesario. Por la ventana, los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de naranja. La noche más larga de nuestras vidas había terminado. Pero mientras sosteníamos a Emma entre nosotros, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los primeros días fueron los más difíciles. Las sustancias en el cuerpo de Emma tardaron 72 horas en eliminarse completamente. Durante ese tiempo, tuvo episodios de pánico, momentos en los que me miraba sin reconocerme, noches enteras gritando que él venía por ella. Daniel y yo nos turnábamos junto a su cama, sosteniéndola cuando las pesadillas la despertaban, cantando esas canciones tontas que solía amar cuando era más pequeña. Poco a poco, como los primeros brotes verdes después de un incendio, comenzamos a ver destellos de nuestra verdadera Emma. El quinto día, mientras le leía su libro favorito, me tomó de la mano con una expresión que me partió el alma. ¿Voy a estar así para siempre?, preguntó, sus ojos buscando los míos con una vulnerabilidad que ningún niño debería conocer. No, mi amor, respondí, besando sus nudillos. Esto es como una gripe muy fuerte. Te tomará tiempo, pero vas a mejorar. Lo prometo. Fuera del hospital, la pesadilla legal apenas comenzaba. Jacob sobrevivió al disparo, aunque quedó paralítico de cintura para abajo. Cuando los investigadores allanaron su apartamento, encontraron documentos que hicieron hasta los agentes más experimentados palidecer. Planos de nuestra casa. Horarios de Emma en la escuela. Fotos mías saliendo del supermercado. Y lo más aterrador, viales con etiquetas manuscritas que decían Fórmula E7, la droga que usó en Emma. Daniel casi derribó la puerta de la sala de interrogatorios cuando se enteró.
Ese monstruo la estuvo drogando durante semanas, gritó, mientras dos oficiales lo sostenían. Miren lo que le hizo a mi hija. Mostró en su teléfono un vídeo de Emma en terapia, temblando y llorando mientras una psicóloga intentaba calmarla. Hasta el fiscal se quedó sin palabras. Mientras tanto, Claire solicitó visitarnos desde prisión. Ni en 1.000.000 de años, escupí cuando el oficial nos lo planteó. Pero Daniel me tomó del brazo. Ella podría saber más sobre lo que Jacob planeaba, murmuró. Podría haber más cómplices. El encuentro fue en una sala fría, con Claire tras un vidrio a prueba de balas. La mujer que una vez me empujó por un acantilado ahora parecía diminuta en su uniforme naranja. Jamás quise que lastimaran a Emma, fue lo primero que dijo, sus ojos inyectados en sangre. Jacob, él se obsesionó. Cuando te sobreviviste a la caída, algo en él se rompió. Me estremecí al darme cuenta. Todo, absolutamente todo, había sido un juego retorcido para Jacob. Claire bajó la voz. Hay algo más. Antes de que lo arrestaran. Jacob hablaba de un plan B. No. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué quería decir? Pero Claire solo pudo sacudir la cabeza. No lo sé. Pero si hay algo que aprendí de mi hermano, es que siempre tiene unas bajo la manga. Esa noche, mientras vigilaba el sueño intranquilo de Emma, revisé las cámaras de seguridad de nuestra casa vacía. Y ahí estaba. Una figura encapuchada, parada frente a nuestra puerta principal a las 3:17 de la madrugada. Dejando un sobre blanco. Exactamente igual que antes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono mientras rebobinaba el vídeo de seguridad. La figura encapuchada permaneció inmóvil frente a nuestra puerta por exactamente 30 segundos antes de dejar caer el sobre y desaparecer en la noche. Daniel, susurré, sacudiéndolo suavemente donde dormitaba en la silla del hospital. Mira esto. Sus ojos se enfocaron en la pantalla y al instante se le tensó la mandíbula. Sin decir palabra, tomó su chaqueta. ¿Qué vas a hacer? Agarré su brazo. Verificar si es otra trampa, dijo, besando mi frente. Quédate con Emma. No le digas nada todavía. Horas más tarde, Daniel regresó con el sobre sin abrir dentro de una bolsa de evidencia. La policía lo revisará por huellas, murmuró, pero su expresión decía que no esperaba encontrar nada. Emma se movió inquieta en la cama, sus pestañas aleteando contra sus mejillas pálidas. Papi, murmuró medio dormida. Daniel se transformó al instante, su rostro endurecido suavizándose mientras se acercaba a acariciarle el pelo. Aquí estoy, princesa. Duérmete. Mientras ella se calmaba, me mostró discretamente su teléfono. Había fotos del sobre en la bolsa de plástico. En la esquina inferior derecha, casi imperceptible, había un pequeño dibujo. Una mariposa roja. El aire se me escapó de los pulmones. Claire tenía un tatuaje idéntico en el tobillo. ¿Era esto una confesión? ¿O alguien intentaba incriminarla? La psicóloga de Emma llegó entonces para su sesión diaria. Fuera del cuarto, nos dio noticias inesperadas. Emma ha progresado más rápido de lo esperado, dijo en voz baja. Pero hay algo peculiar. Sigue mencionando a la dama de blanco en sus sesiones. Me estremecí. ¿Qué dice exactamente? Que a veces, cuando Jacob la dejaba sola, una mujer vestida de blanco le cantaba canciones de cuna. Dice que olía a lavanda. Daniel y yo intercambiamos una mirada. Ni Claire ni Jacob usaban perfume de lavanda. Esa noche, mientras Daniel se quedaba en el hospital, regresé a casa por primera vez desde el ataque. Cada sombra me hacía saltar, cada crujido del piso sonaba como un intruso. Al subir las escaleras hacia el cuarto de Emma, algo captó mi atención. Su muñeca favorita, una vieja muñeca de porcelana que heredó de su abuela, estaba sentada en la cama en una posición diferente a como la recordaba. Al acercarme, noté algo pegado a su vestido. Un pequeño pedazo de tela blanca. Y el olor apenas perceptible. A lavanda. El aroma a lavanda me transportó de golpe a un recuerdo enterrado. El día que Emma cumplió 5 años. Una mujer alta, vestida de blanco impecable, había aparecido en el borde del parque durante su fiesta. En ese momento pensé que era alguna madre de sus compañeros, pero ahora... Mis dedos cerraron la tela blanca con demasiada fuerza.
¿Cuánto tiempo llevaba esta persona observando a mi hija? El sonido del teléfono me hizo gritar. Era Daniel. La policía abrió el sobre, dijo, su voz tensa. Contenía solo una foto, de la habitación de Emma en este preciso momento. El mundo giró bajo mis pies. Corrí hacia la ventana, apartando violentamente las cortinas. El callejón estaba vacío, pero en el alféizar había una pequeña mancha roja. Al acercarme, vi que era el ala destrozada de una mariposa artificial, clavada con un alfiler. «Manda a un patrulla aquí ahora mismo», grité en el teléfono, mientras revisaba frenéticamente la habitación. Fue entonces cuando noté el libro de cuentos de Emma abierto en su mesita de noche. Una página había sido arrancada violentamente. La del cuento de Caperucita Roja. Mientras los oficiales registraban la casa, llamé al hospital. Necesitaba oír la voz de Emma, asegurarme de que estaba a salvo. La enfermera de turno puso el teléfono junto a su oído. «Mami», su voz sonó adormilada. «Cariño, ¿te acuerdas de la dama de blanco? ¿Alguna vez te dio algo? Un regalo». Hubo un silencio demasiado largo. Me dio un lápiz especial. Para dibujar. El tío Jacob dijo que era nuestro secreto. El corazón me latió con fuerza. ¿Dónde está ese lápiz ahora, mi vida? En mi mochila del colegio. Lo escondí, porque hacía que me doliera la cabeza. Colgué y llamé inmediatamente al hospital para que revisaran la mochila. 20 minutos después, el forense confirmó lo que ya sospechábamos. El lápiz contenía microdosis del mismo compuesto psicotrópico. Daniel llegó a casa como un huracán, trayendo consigo el expediente completo de Jacob. Lo esparció sobre la mesa del comedor. Entre los documentos, una foto llamó mi atención. Jacob en la universidad, sonriendo junto a una mujer alta con pelo rubio platino. La misma mujer del parque. ¿Quién es?, pregunté, señalando con un dedo tembloroso. Daniel palideció. La doctora Evelyn Witte. Fue su profesora de química, y según esto, su cómplice en los primeros experimentos con drogas psicotrópicas. El oficial a cargo se acercó. Acabamos de localizar su apartamento. Está a 6 cuadras de aquí, y según los vecinos, vio salir a una mujer con abrigo blanco hace menos de una hora. La redada fue a las 3:47 de la madrugada. Encontramos el apartamento lleno de fotos de Emma, diagramas cerebrales y frascos etiquetados fase final. Pero lo más aterrador estaba en el refrigerador. Una jeringa precargada con un líquido rojo sangre. Y un dibujo infantil de Emma, firmado con una E gigante. Tachada con una X roja. El laboratorio forense confirmó lo que más temíamos. El líquido rojo en la jeringa era una versión concentrada de la droga que usaron en Emma, pero con un agregado letal. Causaría daño cerebral irreversible en cuestión de horas, dijo el toxicólogo, pasándonos el reporte con manos temblorosas. Daniel rompió el silencio que siguió. ¿Por qué? Si ya la tenían bajo su control, ¿para qué matarla ahora? El detective a cargo de la investigación nos mostró una libreta encontrada en el apartamento. Páginas y páginas de notas meticulosas sobre Emma. Sus patrones de sueño, sus reacciones emocionales, hasta sus gustos alimenticios. Esto no era solo venganza, murmuró el detective. La estaban preparando para algo. En la última página, una sola frase subrayada 3 veces. El sujeto E no es compatible. Iniciar protocolo de terminación. Mientras la policía rastreaba a la doctora Witte, volvimos al hospital. Emma estaba sentada en la cama, dibujando con crayones nuevos que le había traído su terapeuta. Al vernos entrar, levantó un papel con manos que apenas temblaban. «Es para ustedes», dijo con una sonrisa tímida. El dibujo mostraba a 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Pero en la esquina inferior derecha, casi escondido, había una 4ª figura, alta, vestida de blanco, con ojos vacíos como botones. «¿Quién es esa persona, cariño?», pregunté, manteniendo la voz calmada. Emma frunció el ceño. «La señora de mis pesadillas. Pero ya no me asusta», agregó con determinación infantil. «Porque ustedes siempre me encuentran». Daniel la abrazó tan fuerte que protestó riendo. Sobre su hombro, nuestros ojos se encontraron. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Esa noche, mientras Emma dormía con una enfermera de confianza vigilando su puerta,
Daniel y yo entramos sigilosamente en la habitación del hospital de Jacob. Estaba esposado a la cama, conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos. Al vernos, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Vinieron a matarme», susurró. «Qué irónico». Daniel se inclinó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «¿Dónde está Evelyn?», exigió. Jacob tosió, un sonido húmedo y desagradable. «Ya es demasiado tarde. El protocolo está en marcha». Fue entonces cuando noté el pequeño tatuaje en su muñeca, una mariposa roja idéntica al de Claire. «¿Qué más hay?», insistí, agarrando su brazo con fuerza. «¿Qué otros sujetos tienen?». Jacob solo rió, pero sus ojos brillaron con algo parecido al triunfo. «Emma fue solo el ensayo general. Evelyn perfeccionó la fórmula, y ahora tiene a 3 niñas más listas para la fase final». El monitor cardíaco empezó a pitar frenéticamente cuando Daniel lo agarró por la bata del hospital. «Nombres. Dame sus nombres». La puerta se abrió de golpe. 2 guardias y un médico entraron corriendo. Nos separaron a la fuerza, pero antes de que me sacaran, Jacob logró susurrar una última frase que me heló la sangre. «Pregúntale a tu esposo sobre el proyecto Mariposa». El aire en el estacionamiento del hospital olía a lluvia reciente cuando Daniel y yo nos sentamos en el auto, lejos de miradas indiscretas. Sus manos temblaban alrededor del volante. «El proyecto Mariposa fue un experimento universitario», comenzó, mirando fijamente el parabrisas. «Jacob, Evelyn y yo éramos asistentes de investigación. Trabajábamos en fármacos para tratar trastornos de memoria, hasta que Jacob empezó a alterar los resultados». Una gota de sudor le resbaló por la sien. «Descubrí que probaban las sustancias en pacientes sin consentimiento. Lo denuncié, pero para entonces, Evelyn ya estaba obsesionada con el potencial de reprogramar mentes». Jacob la apoyó. «¿Y las mariposas rojas?», pregunté, recordando los tatuajes. Su símbolo representaba el renacimiento de las personalidades bajo su control. La policía encontró a la doctora Witte 2 días después, intentando huir del país con pasaportes falsos. En su equipaje había 3 frascos etiquetados con nombres de niñas, y un boleto de avión a un país sin extradición. Pero lo crucial estaba en su teléfono, coordenadas que llevaron a un sótano clandestino. Allí, encontramos a las niñas. Asustadas. Confundidas. Pero vivas. Un año después, celebramos el 7º cumpleaños de Emma en nuestro nuevo hogar, lejos de esa ciudad. Su risa llenaba el jardín mientras corría entre globos con sus nuevas amigas, las 3 niñas rescatadas, ahora en terapia juntas. Daniel pasó un brazo alrededor de mis hombros. «Mira», señaló con orgullo. Emma había detenido el juego para ayudar a la más pequeña, que tropezó. Le secó las lágrimas con su propio vestido antes de tomarle la mano. «Ella es así porque eligió serlo», susurré. «No por drogas, no por manipulación». El viento nos trajo el aroma de las flores que plantamos donde antes había tierra quemada. Y en ese momento, supe que aunque las cicatrices nunca desaparecerían, habíamos ganado.